Sobre el tema que le había anticipado hasta hace unos minutos, quiero indicarle que una de las juezas denunciadas justamente por la devolución irregular de un bien confiscado se ha acogido al derecho de silencio. Giovanna Cárdenas nos cuenta más del caso. La juez Milenka Gutiérrez es quien se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para declarar por una denuncia en su contra por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato al devolver un bien confiscado al narcotráfico. Por ello es que al existir elementos de prueba en su contra, el director nacional de DIRCABI solicitará su imputación. Pero con los elementos y la aclaración técnica jurídica que DIRCABI va a presentar hoy en la tarde, ya vamos a pedir que se emita la resolución de imputación formal en contra de esta autoridad. Estas denuncias fueron hechas por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados a raíz de las irregularidades encontradas en autoridades jurisdiccionales, quienes hicieron la devolución de bienes confiscados. Hay suficientes elementos para que pese en contra de estas autoridades una resolución de imputación formal y hasta su aprehensión. Estamos hablando de hechos flagrantes donde el bien estaba confiscado, pero resulta que cualquier tercero, aparentemente de buena fe, se apersona y dice tener derecho propietario sobre un predio. Asimismo, se ha dado a conocer que se ha entregado por segunda vez una reiteración al fiscal asignado a esta investigación, puesto que no se ha convocado a declarar hasta el momento al vocal Iván Córdoba. La verdad, estamos denotando que en este caso contra el juez Iván Córdoba se está tomando una actitud como abogado defensor. Yo creo que el Ministerio Público no está para eso. Respetamos, el Ministerio Público es una entidad seria y lo ha demostrado en diferentes casos, pero en este caso, cuando hablamos de un vocal del juez Iván Córdoba, resulta que los actos investigativos, como la emisión de la citación, no avanzan. No tenemos ni siquiera una respuesta. El cuadrillón de investigaciones está en el poder del fiscal de materia, está en su despacho, está en su escritorio y lamentablemente no conocemos cuál es el criterio. Esta autoridad también en su cargo de juez logró la devolución de un bien confiscado. Este tipo de accionar incluso ya es de conocimiento del Consejo de la Magistratura en Sucre, ya que al ser un delito, según el director nacional de DIRCABI, corresponde una sanción al no haberse actuado como corresponde en ley. Y ahora, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir? ¿En qué momento DIRCABI se entera de toda esta situación? Está junto a nosotros el director nacional de esta institución, Marcelo Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Bueno, le decía la consulta, ¿en qué momento ustedes se percatan? ¿En qué momento DIRCABI toma cuenta de todo lo que estaba sucediendo a raíz de estas determinaciones jurisdiccionales? Bueno, a partir de abril del año 2017, del año pasado, nosotros hemos hecho una revisión de toda la documentación y en específico de trámites de devolución de bienes confiscados y de bienes incautados. En esas revisiones exhaustivas que hemos realizado no solamente en el Distrito de La Paz, sino a nivel nacional, hemos podido detectar la irregularidad, en primer lugar, de documentación falsificada en diferentes casos. Es decir, RUAs falsificados, poderes falsificados, etc. Y por otro lado, ya en un análisis jurídico profundo con el jefe nacional jurídico, Adolfo Soria, se ha hecho una revisión de la documentación de las resoluciones que emiten las autoridades jurisdiccionales. En ese interín, DIRCABI ha podido constatar la existencia de resoluciones judiciales en la ciudad de La Paz, en Oruro y en Cochabamba completamente ilegales, como es el caso de la juez Milenka Gutiérrez y del actual vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental, Iván Córdoba, que han dispuesto la devolución de bienes confiscados cuando ya existía una sentencia condenatoria ejecutoriada hace bastante tiempo. Ahora, perdón que te interrumpa, sí. Yo escuchaba en la entrevista que decía, ahora cualquiera puede venir y decir, bueno, esto me pertenece, esto es mío, entonces la autoridad agarra y le devuelve. Pero, ¿es así? ¿Realmente se ha manejado de esta manera? La verdad es así. Lamentablemente el narcotráfico tiene bastantes modos de operar, ¿no? En este caso, para poder recuperar el narcotráfico, la gente que ha sido condenada, sentenciada por delitos de sustancias controladas, utiliza palos blancos. Gente particular, gente que no tenía nada que ver en el proceso, hacen aparecer documentación y se presentan como terceros interesados de buena fe ante los procesos penales, con documentación, sin protocolizar, etcétera. Y tratan, en algunos casos, ojo, tratan de sorprender a la autoridad jurisdiccional, pero en otros casos se trabaja de manera conjunta con la autoridad jurisdiccional y hasta con autoridades fiscales. Y eso lo hemos ido viendo. En este caso específico, por ejemplo, de una devolución de un camión Volvo F12, la persona que estaba pidiendo la devolución de este bien ahora está cumpliendo está con detención preventiva producto de la falsedad del poder que ha presentado.
Entonces, ha tratado de sorprender en primer lugar a la administración en DIRCABI y ha sorprendido también a la autoridad jurisdiccional. Pero más allá de la utilización del documento es la resolución en sí, ¿no es cierto? Hay un criterio jurídico que cuando existe un bien confiscado no existe la modalidad ni la nomenclatura jurídica de desconfiscación. Eso no existe en materia procesal penal. El Código Procesal Penal actual no ha trabajado ese instituto, pero sin embargo ha sido inventado, ha sido por la costumbre jurídica, quizás la tradición jurídica y legal, ha sido creado y se maneja ese término de desincautación. Entonces, esto constituye claramente una afectación, en primer lugar, a la administración que realiza DIRCABI de los bienes confiscados, incautados que administra, y en segundo lugar, estos bienes pasan a ser monetizados y de alguna manera se genera un recurso económico que vuelve a favor de la lucha contra el narcotráfico. Me habla de algunos papeles, algunos documentos. ¿Han sido solamente estos los únicos elementos de prueba para acusar a esta juez? Claro, en el caso de las dos autoridades jurisdiccionales, tanto de Milenka Gutiérrez como Iván Córdoba, son dos delitos básicos. El primero, el de prevaricato, y el segundo, de incumplimiento de deberes. Con relación al delito de prevaricato, lo único que tenemos que demostrar que la resolución que ha emitido la autoridad jurisdiccional es contra la ley. Y en el caso del incumplimiento de deberes, que la autoridad jurisdiccional tenía un deber formal específico que ha sido alejado e inobservado por la autoridad jurisdiccional. Entonces, esos dos elementos nosotros lo hemos presentado ante el Ministerio Público. En este caso de Milenka Gutiérrez, ante el doctor Rudy Terrazas, lo hemos presentado todos los elementos para que, emita rápidamente su resolución de imputación formal. Sin embargo, respetamos su criterio, respetamos siempre el criterio del Ministerio Público, pero hay algunas actitudes con las cuales no estamos plenamente de acuerdo. Bueno, ahora se habla de esta juez, se habla de este vocal. ¿Ustedes han podido advertir algunos otros casos que se hayan presentado en anteriores gestiones? Sí, lamentablemente algunas, antes que la nueva administración de DIRCABI entre, a partir de abril del año 2017, haciendo la revisión de la documentación, hemos podido detectar que algunas resoluciones, han sido plenamente aceptadas por la anterior administración de DIRCABI y se han devuelto bastantes bienes, entre inmuebles y motorizados. Estamos hablando de casos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre. Sin embargo, ahí viene el control que tiene DIRCABI sobre los bienes. Si bien supuestamente se realiza un control de custodia de los bienes, pero ahora DIRCABI, con la ley 913 y su decreto reglamentario 3434, tiene un dinamismo más amplio, más diligente, y una legitimación activa dentro de los procesos penales sobre sustancias controladas más amplia. Entonces, por ejemplo, lo que nos sorprende en este caso específicamente de Milenka Gutiérrez y Iván Córdoba, que ellos están asumiendo esa decisión y la están respaldando, cosa que no sucede con otros. ¿Qué alega Gutiérrez, por ejemplo? Por ejemplo, Milenka Gutiérrez lo único que ha hecho ayer se ha abstenido al derecho a guardar silencio. Es un derecho constitucional, es un derecho a la defensa, no tenemos nada. Pero en el caso del vocal. Hoy día en la tarde el vocal tendría que prestar su declaración informativa a las 3 de la tarde en el Ministerio Público. Ayer, producto de la denuncia que hemos hecho pública de la retardación de la investigación, ha salido la citación formal, se ha hecho la gestión, se ha coordinado con el investigador, se lo ha notificado y hoy en la tarde está prestando su declaración informativa. Esperemos que dé una versión técnica jurídica cierta de lo que ha sucedido en este caso específico, porque él mismo emite una sentencia condenatoria y después de años la devuelve. No tiene lógica su actuar dentro de este caso específico. Y después de aquello, ya para finalizar, ¿cuál medida se va a asumir o qué medidas se van a asumir dentro de DIRCABI? DIRCABI, nosotros hemos sacado un instructivo a nivel nacional determinando que los responsables distritales, los enlaces jurídicos, los abogados, realicen un control exhaustivo con relación a este tema de devoluciones para detectar este tipo de irregularidades, tanto de gente particular como de autoridades jurisdiccionales. Perfecto. Quiero agradecerle mucho al doctor Marcelo Gutiérrez, director nacional de DIRCABI, quien nos ha despejado cuáles son las dudas y evidentemente el proceso que se va a seguir después de obtener las últimas declaraciones. Tenemos más acá en Al Día, tiempo de agradecer a nuestro invitado.